Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola iglesia, buenos días. Hoy va transcurriendo la semana, ya sábado, finalizamos laboralmente la semana y tenemos muchos motivos para darle gracias a Dios. Y acompáñeme por favor a orar. Padre, te damos gracias por esta semana que va transcurriendo. Gracias porque a pesar de cada circunstancia, de cada situación, de cada problema que se pueda presentar en nuestras vidas, podemos acudir a ti y tú cuidas de nosotros y tú estás ahí. Te pedimos que en esta mañana, Señor, tú nos regales la instrucción mediante tu palabra para nuestra vida. Y gracias, Señor, porque en ti lo tenemos todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, acompáñenme, por favor. Hoy vamos a leer las parábolas del grano de mostaza y de la levadura. El Señor Jesús continúa hablándole a esta gente, ¿no? A la de aquel tiempo. Yo no sé si a nosotros cabe esta palabra. Muy seguramente sí. Y voy a leerles desde Mateo 13, del 31 al 35. Y dice, les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol. De modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Jesús le dijo a la multitud, todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas no les decía nada. Así se cumplió lo dicho por el profeta. Hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Bueno, empecemos. ¿Qué podemos hoy sacar de este texto bíblico para enseñanza a nuestra vida diaria? Y es la siguiente. El reino de los cielos es como un grano de mostaza. Habla de algo bien pequeño, de algo humilde, pero cómo va creciendo. Recuerden, una mostaza, una semillita de mostaza, llega a crecer como un árbol frondoso de más o menos 5 metros de alto. Pero el Señor, recuerden que de algo natural, Él saca una enseñanza sobrenatural y nos revela. Y comienza con algo pequeño. Y estaba hablando de lo que la gente puede ver afuera de sus hijos. En la otra parábola, el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó la masa. Habla de lo que el Señor va haciendo en nuestro ser interior. Entonces tiene un contraste de lo que la gente ve y de lo que el Señor hace en nuestro ser interior. Y yo quiero leer algo con respecto a esto para que nos ayudemos a aplicarla. Lo digo nos ayudemos, es que nos comprometamos. Pero recuerden que la obra la hace el Señor a través de la persona de su Santo Espíritu. Pero quiero leerles Mateo 26, versículo 69. Y es de la negación que hace Pedro de nuestro Señor Jesús, después de haber vivido y compartido con él algo más de 3 años larguitos, 3 años y medio más o menos. Pero mire qué pasó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta de donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles, a ese hombre ni lo conozco.
Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró: a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acercó de lo que Jesús había dicho. Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. ¿Qué tiene que ver este texto que les acabé de leer de Mateo 26, 69 con la parábola del grano de mostaza y la levadura? Lo que quiero es mostrarle a través de la palabra de Dios que aún nosotros, conociendo de la palabra de Dios, aún Jesús conociendo, imagínense, compartió más de 3 años de ministerio con Dios en la persona de Jesús, el mejor maestro que podría tener, el mejor predicador y el mejor modelo a seguir. Y Pedro lo negó 3 veces. Pero ¿qué pasa? Él entendió, después de que tuvo ese encuentro personal con el Señor Jesús, y me refiero después de cuando el Señor resucitó, porque el Señor Jesús, Él pagó por nuestros pecados, dio su vida por nosotros y derramó su preciosa sangre por nosotros, pero no se quedó ahí en esa cruz, que quiero que nos quede eso bien claros como hijos de Dios. Nuestra vida trasciende y por eso el Señor Jesús habla tanto del reino de los cielos, en estas parábolas, para que nosotros como hijos de Dios no sigamos poniendo tanto nuestra mirada en las cosas terrenales, sino con los pies en la tierra y nuestra mirada puesta en el Señor a través de su palabra, entendamos lo siguiente. Un hombre como Pedro, a pesar de que lo negó 3 veces, ¿cierto? Y se cumplió esa palabra que el Señor le dijo a Pedro, porque cuando el Señor le dice esto a Pedro es porque Pedro le dice: Señor, estoy parafraseando, contigo para las que sea, yo no voy a permitir que a usted me lo toquen, que a usted le... Y él, Pedro, el Señor Jesús le dice: ay, Pedrito, Pedrito, ¿cuántas veces el Señor no nos dirá a nosotros? Ponga su nombre. En mi caso, ay, Cecita, mejor, dice la palabra de Dios, que el que crea estar firme, cuide de no caer. Pero ¿a dónde voy con esto? Mire que el Señor habla de un grano de mostaza. Y podemos pensar que ese grano de mostaza seamos ustedes y yo, ¿sí? Y que a pesar de lo que podamos hoy día habernos equivocado, o ayer, porque hoy hasta ahora estamos empezando el día, o ayer o esta semana, mire lo que el Señor hace, pero cuando nosotros disponemos nuestra mente y nuestro corazón y nuestra vida para Cristo, y no nos dejamos desviar, aún en nuestras equivocaciones. Mire, voy a leerles Hechos 1:15 para redondear la enseñanza de hoy. Está aquí: por aquellos días, Hechos, libro de Hechos, capítulo 1, el versículo 15. Por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas. Aquí ya Pedro, teniendo un cambio, una transformación a través de lo que el Señor hizo después de que resucitó. A Pedro ya no le quedó ninguna duda de quién era Jesús, ya no temía por su vida, pero lleno del poder del Espíritu Santo, en Hechos 1:15, Pedro lideró esa pequeña iglesia, 120 hombres que se multiplicaron en más de millones de creyentes, de cristianos, hijos de Dios, que cuando así sea, con un solo versículo, que ustedes y yo empecemos a creerlo en nuestra mente y en nuestro corazón, de lo que Dios puede hacer en nosotros, vamos a crecer espiritualmente y nuestra vida va a ser mejor en esta tierra, a pesar de todas las circunstancias, situaciones, problemas, rumores de guerra, problemas que se presenten. Sabemos que nuestra vida no es solo para esta terrenal, sino que trasciende para un reino de los cielos. Y que como el reino de los cielos tiene ciudadanos, Dios nos ha invitado a nosotros, a sus hijos, a que un día contemplemos su gloria. Creo que hoy es un buen día para que entendamos qué quiere Dios hacer con nosotros. Y no nos dediquemos solo
a vivir para esta tierra, sino para el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú quitas ese velo espiritual, esas escamas que habían, Señor, en nuestros ojos espiritualmente hablando, así como tú hiciste, no solo con Pedro, Señor, sino literalmente con Pablo, Señor. Gracias, Señor, porque donde tú llegas hay libertad, donde tú llegas hay sanidad, donde tú llegas hay una vida nueva y podemos, Señor, decir, Padre, gracias porque eres tú quien nos regalas la victoria cada día, en cada circunstancia y en cada situación. Y a pesar de que Pedro te negó, como tú lo cambiaste y lo transformaste, y muy seguramente cada uno de nosotros, Señor, te hemos negado tantas veces con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, pero estamos hoy firmes y determinados a seguirte y sabemos que en ti lo tenemos todo y tenemos una nueva vida que trasciende por la eternidad. Gracias por ese regalo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, a vivir esta palabra. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.